Muy bien, entonces, las funciones trigonométricas que habíamos visto en clases eran dos, la función seno y la función coseno. Hemos trabajado principalmente solamente con la función seno porque vimos que la función seno y la función coseno difieren solamente de una traslación horizontal y por lo tanto se podía usar una de las dos para modelar alguna función, alguna situación que tuviera un comportamiento oscilatorio, o sea que los datos suban y bajen. Estas funciones se ven así entonces como una onda, como las ondas que ustedes estudiaron en primero medio, y tal como esas ondas también tienen algunas propiedades como la amplitud y el periodo. La amplitud es cuánto se desvían de la posición de equilibrio, que en este caso es el eje X, y que está codificado con este parámetro que lo multiplica acá enfrente, que aquí yo le puse A. Y ese A entonces puede ser más grande y una onda va a tener mayor amplitud, o más chico y una onda va a tener menor amplitud. Se mide entonces cuál es la diferencia desde la posición de equilibrio, que es la línea promedio del valor de la función, que en este caso es el eje X, hasta el valor más alto o el más bajo. Si ustedes se fijan, aquí la amplitud la fijamos en 2 y por lo tanto los valores más grandes son 2. Si es que lo hacemos más grande, por ejemplo, decimos que la amplitud llega a 4, entonces los valores más altos llegan a 4 y los más bajos llegan a menos 4. Siempre la amplitud se define también como la mitad de todo el camino que la función recorre verticalmente. ¿Y quiere decir eso? Que esa función va desde menos 4 hasta 4 y para eso tiene que recorrer 8 unidades hacia arriba y la mitad de 8 es 4. ¿Por qué se hace eso? Porque ustedes también pueden tener una función que no esté con su punto de equilibrio en el eje X, sino que pueden tener una función desplazada verticalmente, o sea que se mueve hacia arriba o hacia abajo. En este caso, movimos nuestra función hasta arriba 6 unidades, como dice acá, recuerden que eso es lo que le sumamos fuera del paréntesis de la función. Y aquí nuestra función en el punto máximo está en 10 y en su punto mínimo está en 2. Su amplitud entonces no resulta completamente evidente de determinar a partir de esos valores, pero se mantiene el hecho de que para llegar de 2 al 10 tenemos que avanzar 8 unidades y la mitad de 8 es 4, así que eso tiene mucho sentido que su amplitud sea 4 unidades. Bien, aparte de eso, vimos un parámetro que era el de traslación horizontal, que es cuánto movemos la función para los lados, que eso es la cantidad que sumamos o restamos dentro del paréntesis. Si le sumamos una cantidad dentro del paréntesis, la función se va a mover hacia la izquierda, y si le restamos una cantidad dentro del paréntesis, la función se va a mover hacia la derecha. Y el último parámetro importante que se puede modificar de esa función es el periodo, que dice qué tanto se estira o se acorta una función horizontalmente. Mientras más grande es su periodo, más largos son los ciclos, porque el periodo es justamente el largo de un ciclo. Fíjense que aquí tenemos un periodo, por ejemplo, de 2, pues este parámetro P que me indica el periodo, que es igual a 2, y eso significa que cada ciclo tiene un largo de 2 unidades. Entonces la función pasa de tener este valor 6 para x igual 0, que es el punto marcado con negro, hasta tener el mismo valor de 6 para x igual a 2, en este punto rojo que es donde tengo el mouse. Y si ustedes se fijan, ese es entonces el largo de un periodo, porque ese es un ciclo completito tras el cual la curva completa se repite a sí misma. Bien, entonces U sube, baja y vuelve al mismo punto y se repite un mismo ciclo, que sería entonces, perdón, ese de ahí. Bien, eso entonces es un solo ciclo. Esos son dos ciclos y así. Entonces la unidad mínima en la que la función, ¿viste? O la onda, si ustedes quieren verlo de esa manera, se repite es un periodo. Y eso entonces se ve en la función al multiplicar la x por esta cantidad, 2pi dividido en p. Porque sabemos que el periodo natural de las funciones seno y coseno es 2pi, porque, como habíamos visto, tenían su origen en la circunferencia unitaria. Después de 2pi se da una vuelta completa en la circunferencia unitaria. Así que al modificarlo de esta manera, al multiplicar por 2pi y dividir por el periodo, lo que se hace es que esta cantidad de acá, es que está multiplicando la x, se repita una vez que pasa un periodo p. Así que al multiplicar esta cantidad x por esto, lo que hacemos es transformar el periodo de la función de 2pi, yo aquí borro esto por ejemplo, y el periodo de la función es 2pi porque
vuelvo al mismo valor después de una cantidad 2pi, que es, aquí me va a costar un poco agarrarla, está por ahí. Bueno, más o menos por ahí. Y al multiplicar entonces por esa cantidad puedo ponerle a p cualquier valor y eso me va a asegurar que ese va a ser el nuevo periodo de la función. Yo puedo poner una función, por ejemplo, con periodo 6 y eso va a significar que, lo voy a devolver para acá, que la función en este punto y en este punto, que es el punto donde x vale 0 y donde x vale 6, se va a repetir un ciclo completito. Bien, como sabemos que P será constante, cada una de estas letras, A, P, B y C, son, bueno, no son variables, son constantes, no son constantes, perdón, son variables porque los puedo cambiar, pero dentro de una misma situación, el periodo no debería cambiar. Bien, ustedes lo pueden asumir que son constantes dentro de un problema. Bien, ya, súper. Entonces, antes de continuar, para hacer los ejercicios que dijimos que íbamos a hacer aquí en la página 29 del cuadernillo, me gustaría que aprovecharan de aclarar sus dudas. Bien, como lo está haciendo su compañero Simón acá. Dice, ¿por qué el periodo no cambia? Sí, aquí el periodo no cambia porque la función se construye de tal manera que cada ciclo tenga el mismo largo y eso significa que el periodo no cambia. Bien, ahora ustedes podrían ponerse un poco creativos en problemas que no vamos a ver, bien, no, esto no cabe ni para problema de desafío, y si ustedes ponen una función como esta, ahí se dan cuenta que el periodo sí cambia, bien, o en vez de poner x al cuadrado, ustedes ponen la raíz de x acá, y eso les va a dar también un periodo que va cambiando. Aquí el periodo se hace cada vez más largo. Son problemas bien entretenidos eso, pero como les dije, no lo vamos a ver. Bien, vamos a ver solamente ondas, sigo diciendo ondas, funciones con periodo constante. Bien, así que no se confundan con eso si es que quieren jugar un poquito con eso para que intenten entender qué es lo que está pasando adelante, ningún problema. Bien, de hecho creo que puede ser un problema, una situación bien interesante de explorar. Aprovechen que tienen acceso a esta plataforma Desmos, que es gratuita, para que puedan explorar todas las posibilidades que les ofrece la matemática. Bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a ahora sí ir a nuestro cuadernillo de ejercicio, donde vamos a desarrollar estas actividades que están en la página 29, ¿bien? Y las vamos a desarrollar un poco teóricamente y después vamos a intentar resolverlas en la práctica. Bien, entonces, para esto vamos a, al igual que antes, usar nuestra técnica de persona al azar. 28 personas, bastante bien la asistencia el día de hoy. Ya, súper. Vamos a pedirle entonces a la profesora Claudia que nos diga quién es la persona número 24, por favor. Ya. 26, 25, 24. Tomás Mardones. Ya, súper. Entonces Tomás Mardones puede manifestarse por medio del chat o por medio del micrófono para responder la siguiente pregunta. Bien. Hola, profe. Hola, Tomás. Ya, la pregunta que vamos a resolver, o el ejercicio que vamos a resolver es el A del ítem 1, que dice determina los valores máximo y mínimo de las siguientes funciones. Y aquí tenemos una función. Ahora bien, voy a guiar un poco la respuesta de esta pregunta para ayudar no solo a su compañero, sino que a quienes estén intentando resolver la pregunta por su parte. Bien, ya. Entonces aquí tenemos una función que dice 3 por coseno de x. Bien. ¿Qué representa, Tomás, ese número 3 que está ahí enfrente? Creo que si no me equivoco, no me acuerdo, perdón, profe. ¿Ya? No hay problema. Es como lo vimos aquí en el ejercicio de recién. El número que multiplica enfrente a alguna función trigonométrica es el que corresponde a la amplitud. ¿Bien? Y eso es válido si es que el número que está enfrente, o sea, si es que la función que está modificando sea seno o función coseno. Eso da lo mismo. Siempre el número que le esté multiplicando enfrente va a representar el valor de la amplitud. ¿Bien? Entonces, Tomás, ¿cómo explicarías tú qué es el concepto de la amplitud en una función trigonométrica?
Mm, el de la... O sea... como el... eh, ay, ¿Qué cambia en una función si es que tú cambias la amplitud? los valores. ¿Ya? ¿Y los valores de qué? O sea, los valores que le damos a X. ¿Estás seguro? Porque mira, las funciones trigonométricas están definidas para cualquier valor de x, por ejemplo, y si le cambiamos la amplitud acá, no cambian esos valores los que les damos a x. Pero fíjate, ¿qué está cambiando? ¿Cómo se ve la función cuando le modificamos la amplitud? O sea, altera la forma, pero se podría decir que como que lo vuelve más ascendente o descendente. Sí, es una manera de verlo. Bien, altera la función verticalmente. Eso quiere decir que a mayor amplitud la función se ve más grande, si ustedes quieren decirlo así, y a menor amplitud se ve más pequeña. Quizá eso quiere decir cuando dices que la amplitud es ascendente o descendente. Bien, Eso. ya. Entonces aquí, por ejemplo, tengo algunos mensajes en el chat que están en lo correcto. Ariel Pérez dice que, por ejemplo, la amplitud hace que la función crezca, que es verdad. Podemos verlo de esa manera. Si es que estamos estudiando la función de manera gráfica, ocurre eso. Si es que la estudiamos de manera, déjenme mostrarles también con una tabla. Si esto lo estudiamos también con los valores de una tabla, lo que hacemos es que esos valores crezcan, bien, crecen, se hacen más grandes o más chicos. Bien, a mayor amplitud entonces los valores se hacen más grandes o más pequeños. Súper. Entonces Camila, por ejemplo, dice, la amplitud también me dice cuáles son los valores máximos y mínimos en el eje Y también, porque la amplitud me va a indicar hacia dónde va a llegar la función, hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, entonces teniendo eso en consideración, sabiendo que esa es la amplitud, ¿cómo crees tú que eso nos puede ayudar a encontrar los valores máximos o mínimos? Tomás Mardones. O sea, por ejemplo, con una tabla de 3. O sea, una regla. Ya, ok, ¿cómo lo usarías? O sea, por ejemplo, ocupamos la tabla y ocupando, por ejemplo, no sé, 0, 1, 2. O sea, esos valores por ahora. Ya, pero esto no es una regla de 3, esto es solamente una tabla de valores para la función. Ya, no te preocupes, yo voy a orientarte un poco más. La amplitud es la que nos dice, como lo habíamos indicado recién y como había indicado su compañera Camila, es la que nos dice hasta qué valores va a llegar la función hasta arriba o hacia abajo cuando no la estamos moviendo para arriba, o sea, o para abajo, cuando no tiene ningún término que se le está sumando dentro del paréntesis. Entonces la amplitud, que por ejemplo en este momento es 7.4, nos indica justamente hasta cuáles son los valores que llega la función, o sea, llega hasta 7.4 hacia arriba y 7.4 negativo hacia abajo. Bien, entonces, la amplitud, aparte de indicar cuánto es que estamos estirando una función hacia arriba o hacia abajo, también nos va a decir si es una función sin modificar, o sea, sin traslaciones, sin suma o resta, solamente multiplicaciones, nos va a decir que este valor es el valor máximo que alcanza la función y es el valor mínimo, con un signo menos, que alcanza la función. Entonces, en este caso, ustedes podrían decir inmediatamente, solo observando la función, que dado que de esta función la amplitud es igual a 3, entonces la función tiene que llegar a 3 por arriba, o sea, 3 es el máximo, y menos 3 en el mínimo. Y de hecho, si ustedes si ustedes lo grafican, vamos a ver que una función del tipo 3 veces coseno de x, lo que hace es justamente llegar hasta 3 por arriba y hasta menos 3 por abajo. Bien, o sea, se comprueba ahora también gráficamente que este valor 3, que corresponde a la amplitud de la función, nos indica cuáles son el valor mínimo, perdón, el valor máximo en este caso y el valor mínimo en este caso que la función alcanza.
Así que este tipo de problemas ustedes los podrían resolver solamente por inspección, viendo cuál es el número que está multiplicando la función enfrente, esa es la amplitud y por lo tanto eso va a ser el valor máximo y el valor mínimo, pero negativo, al que la función alcanza. Bien, entonces Tomás Mardones, ¿cuál es la respuesta final a este problema? ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo que alcanza esta función? Ya, el valor máximo sería en este caso 3 y el mínimo menos 3. Ya, excelente, súper, muy bien. ¿Dudas sobre cómo se resuelve este problema? Entonces, pregúntenlas ahora. Recuerden que tienen que observar la función, ver qué número está multiplicándole al frente, y ese va a ser entonces el valor de la amplitud. Y si la función está sin modificar verticalmente, o sea, no le están sumando nada afuera, tenían que entonces determinar que ese valor 3 es el máximo de la función y ese valor negativo, o sea, menos 3 va a ser el mínimo de la función. ¿Ok? ¿Profe? Ya, pregunta, ¿sí? Una última pregunta. Por ejemplo, si por ejemplo en la función, en vez de darnos un número positivo, nos dan un número negativo, ¿qué Bien, o sea, pasaría? si es que tuvieras aquí, por ejemplo, menos 3 coseno de x, Eso. sería exactamente lo mismo. Bien, es exactamente lo mismo, porque cuando tú multiplicas una función o tienes una función y le pones un signo menos, lo único que haces es invertir la función. Fíjate que aquí tú tienes tu función 3 coseno de x y tienes este punto acá, el punto 0,3, y aquí tienes el punto pi como menos 3. Y tú le pones un signo menos, lo que va a hacer es que todos los valores que te entrega la función van a tener el signo cambiado. Y eso equivale a invertir la función en torno al eje X. Así que no le va a hacer mucho para moverla hacia arriba o hacia abajo, lo único que va a hacer es dar la vuelta, y eso lo que causa entonces es que el orden, digamos, del máximo y el mínimo se invierten, pero los valores no cambian. Así que siguen siendo los mismos. Gracias. Pero no creo, no vamos a ver derechamente, al menos en problemas no desafío, ejercicios que sean de este tipo, bien, con el número negativo, con un número negativo enfrente, con una amplitud negativa. Bien, ya, pregunta del chat dice, ¿el 3 cómo cambia el 7.4? El 7.4 es un ejemplo de acá y no había ningún 3 metido ahí, así que no se relaciona. Bien. Porque el valor máximo es 3 y el valor mínimo es menos 3, por lo que explicamos recién. Ese es el valor de la amplitud y es que el que indica justamente hasta dónde llegan los valores. La función sin modificar, al estar definida dentro de la circunferencia unitaria, llega solamente entre los valores de 1 y menos 1, como se ve en esta curva verde de acá, solamente llega hasta valores máximos de 1 y menos 1, y al estar multiplicándola por alguna cantidad, estamos estirando la función por esa cantidad, así que llegamos a 3 por 1, que es 3, y 3 por menos 1, que es menos 3. Esa es la explicación un poco más en profundidad. Bien, ya, súper. Entonces vamos a probar si es que alguna otra persona aleatoria pudo comprender bien esto y si no, lo explicamos nuevamente. Ahora tenemos 27 personas. Una persona desertó y le vamos a pedir entonces a la profe Claudia que nos diga quién es la persona número 6, por favor. Ya. 4, 5, 6. Bárbara Bielma. Ya, súper. Hola Bárbara. Entonces me gustaría que me dijeras si es que puedes determinar cuáles son los valores máximos y mínimos de la función en el caso del ítem B, donde nuestra función ahora es 1/3 por coseno de x. Profe, ¿puedo pasar por ahora? Que estaba en el baño, perdón. Sí, no hay ningún problema. Vamos Gracias. entonces a pedirle a la profe Claudia que nos diga quién es la persona que está después de Bárbara. Se me cambió. Benjamín Rosas. Ya, entonces Benjamín Rosas, la misma pregunta. ¿Cuáles son los valores máximos o mínimos que toma la función para el caso de la función del ítem B, que es función de x es igual a 1/3 por coseno de x? Puede expresar su respuesta tanto por el chat como por el micrófono, como prefiera. Siempre que les pregunten cuál es el máximo o el mínimo de la función, la técnica es la misma, identificar la amplitud y decimos, si, dado que esta es la amplitud y la función no está modificada en el eje X, o sea, en el eje vertical, quiere decir que no la estamos moviendo hacia arriba o hacia abajo,
ese valor de la amplitud nos va a dar los valores máximos y mínimos. Y su compañero Benjamín responde correctamente, el valor máximo es 1/3 y el mínimo es menos 1/3. Súper, muy bien. Y finalmente, una pregunta que puede ser un poco más tramposa, del tipo de preguntas que me gustan más a mí, la persona número 13 la va a tener que responder, por favor. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hernán Ibáñez. Ya, Hernán, súper. Entonces, misma pregunta que han respondido Tomás, que respondió Benjamín, pero para ti ahora con la letra C, ¿bien? Donde mi función es coseno de 2x. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de la función? Les aprovecho de recordar que si bien le estamos preguntando a una persona en particular, eso no les exime al resto de no pensar cuál es la respuesta. Bien, espero que ustedes estén pensando siempre en las respuestas de las preguntas que hacemos. Bien, Hernán dice estar perdido, no hay ningún problema. Aquí tengo una respuesta que dice un medio, que no es correcto. Bien, les voy a recordar los pasos para determinar cuáles son los valores máximos y mínimos de una función. En particular para Hernán, a ver si se va dando cuenta de cuáles son los pasos que tenía que llevar. Primero es determinar cuál es la amplitud de la función, y la amplitud es el número que está multiplicando la función, pero por fuera. Bien, entonces Hernán, este coseno de 2x, ¿por qué número está siendo multiplicado? Fíjense que en ningún caso estudiamos cuál es el número que multiplicaba la x, sino que estudiamos cuál era el número que multiplicaba la función. Entonces coseno está multiplicado por 3 en la primera, coseno está multiplicado por 1/3 en la segunda, y en la tercera coseno está multiplicado por ¿cuánto? Muy bien, Hernán, muy bien, Martín, muy bien, Ariel, que dicen por 1. Bien, como coseno está multiplicado por 1, su amplitud es 1, y por lo tanto, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos? Recuerden que eso está asociado directamente con el valor de su amplitud, que la amplitud nos dice directamente cuáles son los valores máximos y mínimos que la función va a tomar. Hernán dice el mismo número. Sí, efectivamente. La función nos dice, o sea, la amplitud nos dice que el máximo y el mínimo que va a tomar es el mismo número del valor de la amplitud. Entonces, por ejemplo, tuvimos antes que esta función tenía amplitud 3, por lo tanto el máximo es 3 y el mínimo es menos 3. Esta función tenía amplitud 1/3, así que el máximo es 1/3 y el mínimo es 1/3. Y así entonces esta función tiene amplitud 1 y por lo tanto los valores máximos y mínimos son, ustedes se pueden imaginar. Veamos entonces si es que Hernán puede responder. Yo tengo una respuesta correcta acá en el chat. Ah, no sabía que estaba esperando. Entonces sería 1, ¿no? Uno sería ¿qué cosa? El máximo y el mínimo, ¿no? Uno es máximo y el mínimo es menos 1. Ah, ok, menos 1. Eso, súper. Gracias, Hernán. Ya. Efectivamente, nos faltó revisar el anterior. En el anterior tenemos 1/3 de coseno de x, así que vemos que la función llega hasta los valores de 1/3 y menos 1/3. Y aquí teníamos entonces, en el caso del ítem C, el coseno de 2x, que fíjense que lo que hace es no multiplicar o no estirar la función verticalmente, sino que la contrae horizontalmente, porque en este caso lo que estamos haciendo es no cambiar la amplitud, sino que cambiando el periodo de la función. Bien, y entonces eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente ítem, que dice determina el periodo de las siguientes funciones. Bien, y aquí hay algunas preguntas interesantes que vamos a tener que hacer. Bien, porque, perdón, si ustedes se fijan, la modificación del periodo de una función, aquí le voy a sacar el resto de las cosas y simplemente voy a dejar la modificación del periodo. Sí, el periodo tiene que ver con lo que está dentro, pero no es exactamente lo que está dentro. Bien, respondiendo a una pregunta que me hace un compañero acá en el chat.
Vamos a borrar esto. Vamos a sacar las otras letritas. Habíamos aprendido que el periodo de una función se modificaba de esta manera. Teníamos que multiplicar dentro del paréntesis de la función por 2pi y dividir por p, donde p iba a ser cualquier número real que a ustedes se les ocurra, y entonces esa función iba a quedar entonces con un periodo de p. Entonces en este caso, por ejemplo, p es igual a 6, por lo tanto el periodo de mi función es igual a 6, lo que quiere decir que cada ciclo tiene un largo de 6 unidades, como en este caso de acá. Entonces, si ustedes dicen que tengo una función que es 2pi dividido en 3 por x, el periodo es 3. De hecho, lo podemos ver acá, para que lo vean con un ejemplo un poco más concreto. Seno de 2pi tercios x. Eso quiere decir que el periodo es 3. El largo de cada ciclo es efectivamente 3. Si ustedes tienen 2pi quintos, el largo de ese ciclo es 5. Ya, entonces ahora la parte difícil puede venir de ¿qué pasa si ustedes tienen una función como esta? Si ustedes tienen seno de 3x, donde en ese caso no está explícito el 2pi y ustedes se preguntarán, pucha, ¿cuál puede ser el periodo en este caso? Entonces el truco que yo les voy a dejar y queda como tarea informal para la casa, si es que ustedes quieren determinarlo, es ¿por qué pasa esto? Es lo siguiente. Si ustedes tienen una función del tipo seno de, le voy a poner otra letra para no usar la A que usamos la amplitud, o coseno de kx, el periodo es 2pi. Pucha, no me salió el simbolito. Vamos a robárnoslo de aquí. 2pi dividido en k. Entonces tarea informal para la casa comprobar eso. Bien, no es demasiado complicado, pero no quiero cargarles mucho de tarea para que intenten estudiar por qué efectivamente ocurre. Lo que tienen que hacer es igualar esto, igualar las dos cantidades que están multiplicando la x y despejar. No es muy complicado. Bien. Ya habíamos estudiado entonces que el periodo se podía modificar de esta manera, pero esto nos sirve cuando en el periodo de una función, como en este caso tenemos seno de 3x o tenemos seno de 1/2 de x, ¿qué es lo que va a pasar entonces en este caso? En que no tenemos explícito el 2pi, como los otros ejemplos que teníamos 2pi dividido en 8, por ejemplo, o 2pi dividido en 7, y ahí nos daba justamente un número entero para encontrar el periodo. Bien, entonces en este caso, cuando tenemos, vamos a ver justamente el primer ejemplo acá, tenemos seno de 3x. Aquí no podemos encontrar un 2pi explícitamente. Sin embargo, podemos usar esta técnica que está escrita acá. Entonces, con la función g de x, que es seno de 3x, ustedes primero lo que hacen es identificar cuál es el número que está multiplicando la x. Bien, en este caso, la k es igual a 3. Perdón. No le puedo poner salto de línea a esto, así que lo voy a tener que dejar así nomás. Entonces, en este caso, el número que está multiplicando dentro del paréntesis de la x es igual a 3, y su periodo va a ser 2pi dividido en 3. Bien, que es aproximadamente, vamos a ver cuánto es 2pi dividido en 3, aproximadamente 2,09, bien, o aproximadamente 2,1, aproximadamente 2,1. Y podemos verificar eso con el gráfico de la función. Si ustedes se dan cuenta, cuando completamos un ciclo, llegamos a este otro valor que es justamente, y aquí el Desmos nos hace la vida mucho más fácil porque está con valores de fracciones de pi, es 2pi tercios, el largo de un ciclo, que se corresponde con lo que habíamos escrito acá. No, ciérrate tú. Ya.
Ahí sí. Qué molesto. Ya. Entonces, esta técnica ustedes la pueden usar, y les voy a mostrar con otro ejemplo de esta página, o sea, del cuadernillo, perdón, para identificar cuál es el periodo de cualquier función independiente de que esté o no en esta forma donde la letra P ustedes la pueden encontrar explícitamente o directamente. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una función que es g de x es igual a seno de menos 6x. Bien, entonces eso lo vamos a copiar acá. Si ustedes tienen ya alguna idea de cuál puede ser el periodo de esta función, déjenla en el chat. Ya. Aquí tenemos esta función que es menos 6x y en este caso vamos a tener que el número que multiplica a la x es menos 6 y lo anotamos acá y por lo tanto el periodo, que lo vamos a borrar de acá arriba, el periodo va a ser 2pi dividido en k o 2pi sextos, bien menos 2pi sextos, y de hecho si ustedes se fijan acá, llegamos del punto donde comienza el ciclo hasta el punto donde termina el ciclo en 2pi sextos, o dado que es una fracción que se puede simplificar, a pi tercios. Pero este problema nuevamente tiene una trampa que yo estoy seguro de que se lo mencioné en la clase anterior cuando vimos periodo y amplitud, que tanto el periodo como la amplitud tienen que ser positivos, ¿bien? Porque hablan de distancias. Y en la naturaleza, por lo tanto en la física y en la matemática, no hay distancias negativas, ¿bien? Solamente hay distancias positivas, así que el periodo no puede ser negativo, sino que el periodo va a ser esta cantidad, pero en positivo. Bien, el periodo entonces tiene que ser 2pi tercios. ¿Cómo es que ustedes pueden evitarse eso? Usando la paridad del seno, que de hecho no es par, es impar. Entonces este signo menos, ustedes lo pueden hacer desaparecer pasándolo al frente. Bien, en el coseno ustedes podrían hacerlo desaparecer sin mayor justificación. En el seno lo pueden ustedes hacer desaparecer pasándolo al frente de la función. En este caso entonces se convierte k igual a 6 y el periodo entonces ahí me va a dar positivo, que va a ser 2pi dividido en 6, o equivalentemente, ustedes pueden simplificar porque ambos son números pares y el periodo me va a dar pi tercios. Entonces todo esto vale pi tercios, que es el largo de un ciclo. Bien, lo mismo ocurre, lo mismo entonces que en el caso de la amplitud, la pregunta de recién cuando su compañero Tomás hizo la pregunta, si es que el número que les da la amplitud es negativo, da lo mismo, la amplitud va a seguir siendo positiva y el número máximo y mínimo se van a mantener. Aquí lo mismo, si el número que está dándoles el periodo es negativo, ustedes para hacer el cálculo pueden pasarlo a positivo sin problemas porque el periodo lo que va a hacer es determinar cuánto es que cuál es el largo de un ciclo, y los largos en física y en matemáticas son siempre positivos. Bien. El resto bueno, aquí nos queda un solo problema donde aquí tenemos la amplitud enfrente que está molestando, no va a ayudar mucho para determinar el periodo. El periodo siempre se determina solamente con el número que está multiplicando a la x dentro del paréntesis. ¿Okay? Así que eso ustedes no lo toman en cuenta, la amplitud que está afuera, cuando les preguntan por el periodo. ¿Bien? Bien, jóvenes, entonces el día miércoles les vamos a entonces tener a ustedes una actividad para desarrollar en grupos que va a tener algunos ejercicios de este tipo y va a tener también un ejercicio del tipo de encontrar cuál es el periodo de la función, o sea, perdón, el gráfico de una función que construye con datos reales. Bien, yo les voy a sacar algunos datos interesantes, puedo sacar ahí datos de planetas, por ejemplo, que creo que pueden ser entretenidos. Bien. Y eso va a servir entonces de preparación para la evaluación que vamos a tener el día lunes. ¿Ok? Entonces la evaluación que ustedes tenían el día miércoles, probablemente marcaban su calendario, el miércoles 21 ustedes la borran y ponen evaluación el lunes 26. Yo voy a hablar al tiro entonces con la jefa de UTP para modificar eso. ¿Ok? Súper jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien, espero que tengan una excelente semana. A la gente del lectivo nos vemos nuevamente más tardecito y a la gente que no esté en el lectivo nos vemos mañana para nuestra clase de física. Que estén bien, chaito.